Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Oriente Medio, otras tragedias humanas, ese es el tema de nuestro programa. En la noche de hoy estaremos poniendo nuestro ojo analítico sobre la tensa y la complicada situación en Siria y también estaremos analizando otros fenómenos relacionados con la paz, con la guerra en esa convulsa región. Para nuestro análisis me acompañan dos panelistas habituales en nuestro programa. La doctora Marilena Álvarez Acosta, profesora universitaria, analista de temas internacionales, repito, panelista habitual de nuestra Mesa Redonda, y también otro que es parte de la casa, el periodista Leonel Nodal, analista también de temas internacionales. Con ellos dos estaremos analizando la situación en Oriente Medio, las tragedias humanas que también significan tragedias políticas, económicas y militares. Pero antes, vamos con nuestra habitual noticia del día. Realmente ha sido un viernes lleno de noticias importantes, pero como noticia del día hemos elegido que al presidente colombiano Juan Manuel Santos se le ha otorgado el Premio Nobel de la Paz. Estos son los detalles. El presidente colombiano Juan Manuel Santos ha recibido el galardón por sus decididos esfuerzos por llevar la paz a su país tras 52 años de conflicto armado. Así lo anunció el Comité del Nobel en Oslo hace tan solo 2 horas. El comité confirma asimismo este año la tendencia de entregar el premio con una, digamos, expresión de deseo. Algo parecido sucedió cuando Barack Obama fue investido presidente y recibió el Premio Nobel de la Paz tras haber prometido terminar con la guerra de Irak. Santos se hace con este galardón individualmente y frente a algunas candidaturas de enorme sensibilidad, como lo fueron la de los cascos blancos sirios que recibieron el Nobel alternativo, recordemos, considerados héroes en Oriente Medio por su ayuda a los civiles. Bueno, Premio Nobel de la Paz para el presidente Juan Manuel Santos. Según muchos analistas, es un premio Nobel que le corresponde también a todo el pueblo colombiano y también a todos los actores relacionados con este proceso de paz. Hoy, precisamente en la mañana, concluyó una reunión entre la delegación del gobierno aquí en La Habana y la delegación de la FARC. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, también ha reaccionado, ha dicho que espera que este premio, bueno, le dé al mandatario una mayor fuerza para revitalizar el acuerdo de paz, y también resaltó la importancia que han tenido en este proceso los países garantes, los países acompañantes, el pueblo en general de Colombia, las víctimas y también, bueno, todos aquellos actores, incluido la propia FARC, que ha intervenido en este proceso de paz. Esta es nuestra noticia del día. Vamos entonces a otros temas que nos ocupan en la tarde de hoy. Pero antes de comenzar a hablar sobre el Medio Oriente, analizar la situación en el Medio Oriente, vamos a conocer también cómo van las cosas en el oriente cubano después del paso del huracán Matthew. Ya tenemos contacto con la colega Yanela González desde Guantánamo, a quien le damos las muy buenas tardes, Yanela. Y bueno, actualízanos de qué está pasando en los territorios más afectados por este huracán. Actualízanos de qué está pasando en los territorios más afectados por este huracán. Un saludo, Oliver, para ti y para toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Lo más importante en la provincia de Guantánamo es agilizar la fase de recuperación. Continúan llegando las fuerzas de trabajo de varias provincias y ese es el caso de Texas, que envió sus técnicos para agilizar el restablecimiento del servicio telefónico fijo y móvil. Ya tenemos constancia de que el servicio se restableció en algunos puntos de Baracoa, Imías y San Antonio, pero por supuesto hay otros territorios incomunicados. Yo les propongo ver un material de las fuerzas de trabajo de Texas de mi colega Rebeca Frometa. Ya está en suelo guantanamero un contingente de telecomunicadores que en cuadro apretado trae consigo material humano y logístico destinado a restablecer la telefonía móvil y fija en los territorios afectados por Matthew. Estamos preparados para eso y para mucho más. Venimos aquí para enfrentarnos a todo eso. Vamos a dar lo mejor
y a tratar de que el cavado sea lo más rápido posible y con la calidad requerida. Esta fuerza, procedente de las hermanas provincias de Pinar del Río y hasta Ciego de Ávila, conjuga la experiencia con la juventud en la humana tarea de devolver el aliento a los más afectados por este tipo de evento climatológico. Los que más experiencia tienen han conversado con nosotros y nos han dicho de que son cosas duras y que no importa, para adelante. La tarea es restablecer el servicio de telecomunicaciones en las zonas afectadas. De esas 110 personas tenemos 10 brigadas de equipos especializados, tenemos 5 camiones especializados más y 2 camiones en función de restablecimiento de fibra óptica y los temas satelitales. Estos son recursos ya materiales en función de la parte de diagnóstico que se haga, es decir, todos los recursos en función de restablecimiento. Además, se ha movido un grupo de recursos en función de la seguridad del personal y en función de lograr que se restablezca lo antes posible la comunicación. A ellos, desde ya, la gratitud por tanto altruismo. En Guantánamo, Lorenzo Ramos, Susel Quindelán Morales y Rebeca Frometa González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y siguen llegando imágenes actualizadas de los daños ocurridos en el municipio de Maicí, al que ya se puede acceder por vía terrestre, pero solo hasta el poblado de Boca de Jauco. El resto del territorio continúa incomunicado por un puente averiado. Pero hasta allí, hasta ese poblado, llegó un equipo de reporteros de Solvisión y Prensa Latina. Les proponemos este material ampliado en video. Maicí no es solo uno de los territorios más golpeados por el huracán Matthew. Es hoy uno de los pocos que aún queda incomunicado. Un panorama desolador muestra todo el trayecto hasta el poblado de Boca de Jauco, único lugar al que se puede acceder por vía terrestre hasta este momento. Las imágenes y los testimonios recogidos muestran la intensidad de lo sucedido en esta zona del extremo oriente cubano. Esto fue lo último en la vida, se llenó de agua. Estábamos navegando en agua también, pero bueno, todo el mundo enfermo y de todo ahí adentro, y esto se movía. Rompió un pedacito por ahí arriba y eso hizo una explosión que parecía una bomba. Y cuando nosotros vimos eso, todo el mundo nos abrazamos a dar gritos. Y ahí tuvimos, hasta que pasó eso. Pero aquello fue grande. Se empezó como a las 5 de la tarde, de poca, el vientecito flojo y después aumentó bastante y ya eso fue terrible la vida, que yo daba miedo. Y entonces subimos a pie para arriba para poder recolectar lo que tenemos, mija, porque si no lo perdemos todo. Aquí en la bodega había un alrededor de 85 sacos de arroz más o menos. Frijol, estaban la mercancía también de la gastronomía, que ahí estaba ubicada, el del sistema de atención a la familia. También toda esa se trasladó para acá por problemas de seguridad y porque se todo. Suponía que este era el lugar más seguro. Este era el lugar más seguro y bueno, ya ustedes pueden apreciar. Nosotros bajamos caminando desde las 7 de la mañana, salimos de la Asunción y todo eso estaban incomunicado, todos los palos están en medio de la mata, están en medio de la calle, todo por ahí, no se puede pasar. Nosotros vinimos, el puente de Caleta está roto, de Punta Caleta, y ese otro de ahí está roto también y el río está hondo. El agua me dio por aquí arriba, por aquí, y vimos que estaba un poco flojón y pasamos, con ayuda de mi hermano y otro muchacho que pasó. Para el sistema informativo fue un reporte del camarógrafo Enes Suárez y Yadira Cruz Valera. Y ha sido liberado también el viaducto La Farola, que se encontraba obstruido en el Alto de Cotilla e impedía el paso hacia el municipio de Baracoa. Ya está libre el paso gracias a la labor de los obreros del Ministerio de la Construcción. Es todo por hoy. Nosotros seguiremos informando en próximos espacios informativos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, Yanela, muchas gracias a ti también por esta actualización. Te esperamos en próximos espacios informativos también para que nos mantengas al tanto de lo que está pasando en Guantánamo, la provincia más afectada sin dudas por este huracán Matthew. Nosotros vamos ya a los temas que nos ocupan esta tarde en la Mesa Redonda. En el quinto día de la implementación del cese al fuego en Siria, Rusia reveló con imágenes y hechos las graves violaciones de la tregua por parte de Estados Unidos y los llamados grupos opositores a los que apoya. Todavía hay un crecimiento constante del número de violaciones del alto el fuego por los milicianos de la oposición. El número de bombardeos alcanzó la cifra de 55 en las últimas 24 horas y el restablecido alto el fuego ha sido infringido 199 veces por esos grupos. Estados Unidos y los llamados
los grupos de oposición moderada que controla no han cumplido ni una sola de sus obligaciones. Moscú también denunció el agravamiento de la situación en el país árabe. Explicó que en Alepo y Hamá, los milicianos apoyados por Estados Unidos se aprovechan de la tregua para reagruparse y comenzar nuevas ofensivas. Mientras tanto, el Kremlin afirma que Damasco sigue respetando el alto el fuego y pide que Estados Unidos sea más transparente. Nuestros socios estadounidenses siempre representan la apertura y la transparencia, pero en este caso se están alejando de su postura. Esto se debe a las dificultades que enfrentan respecto a la crisis en Siria. Estas dificultades derivan del hecho de que no pueden distinguir la llamada parte moderada de la oposición de los grupos terroristas y semicriminales. El jefe de la diplomacia rusa urgió al país norteño a que haga públicos todos los documentos relacionados con la tregua y a que también comparta con el Consejo de Seguridad de la ONU los documentos del acuerdo. Este rechazo provocó que en el último momento del viernes se cancelara la sesión del organismo sobre Siria. En esos documentos acordamos con John Kerry que coordinaríamos nuestras acciones tanto contra el Frente al-Nusra como contra Daesh. En mi conversación telefónica con él anteayer lo insté a que como representante del Departamento de Estado diga la verdad al público suavemente. Pactamos que Daesh aparecería en nuestros documentos, pero fue una manera de decirle que dejáramos de arrastrar los pies. Perdóname por utilizar esta expresión no tan diplomática. Publicamos los documentos para que nadie se vea tentado a especular o falsificar nuestros acuerdos. El pasado 12 de septiembre en Siria se inició el alto el fuego como resultado de un pacto anterior entre Moscú y Washington. Las partes acordaron un paquete de 5 documentos que deben establecer las bases del proceso político en Siria. Todo para acabar con un conflicto de 5 años que ya ha dejado más de 300.000 muertos. Bueno, Leonel, veíamos algunos detalles aquí en este reportaje, pero ayúdenos a entender un poco cuáles fueron el origen y sobre todo las causas de esta crisis, de qué se trataba este acuerdo y por qué entonces Estados Unidos decide romper con Rusia este acuerdo sobre Siria. Bueno, este material nos está refrescando la memoria de algo que ocurrió a mediados de septiembre más o menos. Estamos ya en la primera semana, terminando la primera semana de octubre. El 17 de septiembre exactamente, después de la firma de un acuerdo que sería cese del fuego entre el ejército sirio, el ejército gubernamental de Siria, y los grupos armados que estuvieran dispuestos a aceptar ese cese de fuego y a entrar en las negociaciones, es decir, de poner las armas para negociar un acuerdo político, de entendimiento político que conduzca a una solución política de la crisis. No se dio por contemplados en el acuerdo, porque los rechazan a priori, a los dos grupos principales que están actuando. Grupos no, son grandes formaciones de terroristas, tanto de el Daesh, o llamado o autocalificado Estado Islámico, y al-Nusra, que es el brazo armado, o que fue en sus orígenes la fracción de Al-Qaeda, que es una organización ya reconocida como organización terrorista por Estados Unidos. Estados Unidos había admitido que esos dos grupos serían, y incluso hacía ya rato que supuestamente estaba combatiendo militarmente al Daesh. No obstante, inmediatamente que entró en vigor el cese del fuego, comenzaron las violaciones. Primero por los propios terroristas y segundo por los otros, que en lo que es la guerra de prensa, en lo que es la guerra verbal, la guerra mediática, nunca son acusados de terroristas. Si tú te pones a estudiar con calma la información que da el New York Times, el Washington Post, la agencia en rebeldes. AP, siempre los llaman rebeldes. En Alepo, ciudad siria, en los barrios tomados por los rebeldes. Entonces los rebeldes son rebeldes contra todo el que se rebela. Supuestamente se está rebelando. Tenemos ya formada la opinión de que el que se rebela se ha rebelado contra la injusticia, contra el opresor. Estados Unidos viene intentando desde marzo de 2011, su objetivo ha sido y sigue siendo derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, sustituir al gobierno de Bashar al-Assad, un gobierno laico, un gobierno progresista, un gobierno que estuvo siempre al lado de la causa palestina, que creo que será otro de los temas que otro de los grandes conflictos, el conflicto mayor
el conflicto humano más grave que se viene desarrollando en Medio Oriente. Ahora, esta guerra en Siria ya ha provocado, aquí decían, más de 300.000 muertos, 4 o 5 millones o más de desplazados de sus hogares, refugiados en Líbano o en los países vecinos. Ahora, ¿qué pretende Estados Unidos? Estados Unidos, evidentemente, ante el avance de las tropas gubernamentales sirias que han recibido el apoyo aéreo de Rusia mediante un acuerdo formal establecido el año pasado, es decir, 30 de septiembre de 2015 a la fecha, o sea, hay un año, esas fuerzas comenzaron a avanzar. Y el punto más fuerte de los terroristas es precisamente Alepo, en el norte, que está próxima a la frontera con Turquía y que tiene una importancia estratégica, es la segunda ciudad de mayor valor poblacional y estratégico. Y Rusia y sus aliados sirios habían comenzado ya a darle señales de que podrían tomar y desplazar, es decir, acabar de aplastar allí a los terroristas. En ese momento Estados Unidos se vio obligado, para no estar fuera de esa victoria, se vio obligado a pactar con los rusos una supuesta estrategia común, pero inmediatamente comienzan a torpedearla, porque en realidad a Estados Unidos no le interesa un arreglo que ellos no controlen. Y bueno, y está el bombardeo de Estados Unidos. Entonces, en ese momento, increíblemente, la Fuerza Aérea Norteamericana bombardea a una tropa, un batallón del ejército sirio, le causa 60 muertos, varios más heridos, y después dice que es un error que duró 1 hora. Y inmediatamente después empiezan a acusar a Rusia de que la aviación rusa ha bombardeado hospitales y que está masacrando a la población civil en Alepo y que no la deja escapar. En Alepo hay 300.000 personas que están en realidad presas de los terroristas. Entonces, esa es la situación. Y sencillamente Estados Unidos no quiere acuerdo, Estados Unidos quiere controlar o dejar que eso siga empeorando, porque en realidad lo que le teme es a una posición victoriosa de Rusia y su expansión o su presencia y su potencial estratégico allí. Ahora, este acuerdo, María Elena, que yo recuerdo el día que se firmó, que se llegó, bueno, que se presentó a los medios, fue presentado con bastante rimbombancia, con bastante parafernalia. El hecho de que ya se haya roto, que haya desaparecido, ¿qué impacto tiene? En dos direcciones le voy a preguntar. Al interior de Siria, el conflicto, y también en esas relaciones bilaterales Estados Unidos-Rusia. Bueno, la ruptura del acuerdo tiene implicaciones internacionales, que no las voy a abordar, regionales, en los sistemas de alianza, bilaterales, que las voy a dejar después, y al interior de Siria. Estamos en una guerra de rebeldes, guerra civil. Esto no es ni una guerra contra rebeldes ni una guerra civil. Es un conflicto no convencional, ahora le dicen guerra proxy, subsidiaria. En la práctica se ha convertido en terreno donde los dos poderes más importantes, o dos de los poderes más importantes de este momento, un poco legalmente y el otro ilegalmente, porque hay que recordar que Estados Unidos tiene una coalición con 60 países y no le pidió permiso a nadie para empezar a bombardear allí. Y Rusia, con la anuencia del gobierno legítimo, que Estados Unidos no reconoce, entró. Entonces, Oliver, habría que ver las consecuencias alrededor de todos los actores. Estados Unidos ha hecho eso siempre que el gobierno ha avanzado. Ginebra 1, 2012, 2014, en el año 2015. Siempre hace lo mismo, pero en este caso, como decía Nodal, han habido toda una serie de acusaciones mucho más grandes que habría que verlo en la triangulación Ucrania, Siria, este de Asia, la confrontación esta a Rusia, Estados Unidos, que incluye a China y otros países. Entonces, ¿qué hará Estados Unidos? Bueno, lo que ha hecho hasta ahora es seguir ayudando a la oposición. Y la oposición va a seguir ayudando a los grupos terroristas o no. ¿Qué van a hacer los países aliados con respecto al conflicto? Van a seguir apoyando la postura de Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué va a hacer Israel? Va a seguir bombardeando. Entonces, ¿se va a agravar el conflicto ante la amenaza de Estados Unidos de que va a agredir a las tropas sirias? Y Rusia dijo, si las agredes, pues entonces me voy a sentir agredida. Entonces, ¿estamos hablando de un desplome del gobierno sirio? No,
porque los armamentos que tiene hoy día, a pesar de los 5 años de guerra, son bastantes. Ahí está Rusia. Entonces estamos ante una guerra entre los dos de los poderes en Siria. De hecho, Rusia ha desplazado una batería de armamento, los S-300. Es un sistema de defensa anticoheteril muy poderoso a Siria, los más modernos que tiene. Dice el Pentágono que va a vigilar bien este movimiento, pero está tensa la situación. Por supuesto, estamos hablando de dos poderes refiriéndose a un tercero, pero que dirimen sus contradicciones a nivel internacional. Y entonces, quien está allí, que son todas estas fuerzas, más todos los que intervienen, y entonces está el gobierno de Bashar al-Assad, el ejército y el pueblo. Balcanización, desintegración, aumento de las contradicciones al interior, o ante el avance del ejército sirio, porque sigue avanzando con el apoyo soviético. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Ruso. Ay, Dios mío, discúlpeme. Con el ejército ruso, sí. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Va a intervenir directamente, porque ayer yo veía en un programa que hay un general que dijo, no, nosotros podemos intervenir. Bueno, yo no lo creo, me puedo equivocar, pero tiene artillería, porque ya Turquía dijo, no, vamos a crear una exclusión aérea aquí en el norte, para entonces, aunque Estados Unidos tiene fuerzas allí. Y Siria está rodeada de países. Entonces, yo creo que las consecuencias para Siria, con independencia de que los que deberían hablar serían el gobierno y la oposición, que no la veo por ningún lugar, porque entonces llevamos ya 5 años hablando de esto, imagínate esos sirios, 5 años aguantando la guerra. Entonces, ¿cómo lo van a resolver? Yo creo que la guerra se puede intensificar, el gobierno tiene una posición fuerte, pero te he dicho, hay un desgaste continuado. Muy grande. Ahora, entre Estados Unidos y Rusia, ha comenzado vamos a decir, la lluvia de reacciones. Rusia suspende un tratado importante nuclear con Estados Unidos amenaza con sanciones. ¿Cómo usted ve eso? ¿Cómo ve ese futuro? Bueno, yo no voy a decir algo que me dijeron aquí antes de entrar, pero bueno, es un poco como los poderes se debaten entre ellos. ¿Qué sucede? Yo voy a leer un concepto que traje, que varias veces ha amenazado muy rápido, Oliver, de una compañera mía que hicimos una ponencia, Dinora Hernández, de lo que es la transición intersistémica. Y esto un poco, entonces, nos va a ilustrar por qué Rusia y Estados Unidos están en esto. Estamos hablando de una etapa que transcurre en el proceso generatriz de un nuevo sistema internacional. Una fase de cambio y crisis en la que sobrevive mucho del viejo sistema y se desarrolla el nuevo. Por eso se habla de guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, pero realmente... Nueva guerra fría. Sí, pero bueno, realmente es una nueva guerra fría, o es lo que se hereda, o es otro contexto, en formas de relacionamiento global que ya no son iguales al sistema interior, donde va generándose otro hasta que se establezca. Indudablemente, de todo lo que se han dicho, bueno, Kerry dijo que va a acusar a Rusia de crímenes de guerra, que... Bueno, horrible, pero lo más interesante, a mi modo de ver, es una declaración que tomé de RT, donde Putin le da un ultimátum a Estados Unidos. Los que nos movemos en esto, es difícil que cualquier gobernante de otro país, pues en este momento le dé un ultimátum a Estados Unidos. Y esto nos da la magnitud de las contradicciones, más allá de que sean poderes y que lleguen a determinados acuerdos. Entonces, en este ultimátum, que no voy a leer, te decía antes de comenzar, el último ultimátum se lo dieron a Estados Unidos en 1861, en un incidente de un barco de guerra británico. Esto lleva a que Rusia, vamos a decir en un tono muy popular, haya elevado la parada después que le tumbaron el avión, después que lo han acusado de 300 cosas. Entonces Putin estableció un ultimátum en Estados Unidos, y muy preocupante, aunque digan que no, porque esto no solo incide en Siria, incide en Medio Oriente e incide en las relaciones internacionales donde nosotros estamos insertos. Bueno, desde el siglo XIX no se le daba entonces un ultimátum. Parece, según esta fuente. Y que creo que es una crisis que ha demostrado de que ambos poderes tienen muchas cartas debajo de la manga para poder presionarse mutuamente. Pero vamos a escuchar la opinión de otro experto internacional, Alfredo Jalife, el mexicano Alfredo Jalife, quien gentilmente nos ha ofrecido también sus declaraciones y sus opiniones a la mesa redonda sobre este conflicto. Sí, tenemos contacto telefónico en el Distrito Federal en México con el profesor Alfredo Jalife Rame, analista internacional. Profesor, ¿qué opinión le merece lo que está sucediendo ahora mismo en Siria? ¿Qué nos puede decir?
de una gran complejidad, pero también de una gran simplicidad. Ahí se puede escenificar el punto. Estamos ante un punto de inflexión en la que si existe un choque entre Estados Unidos y Rusia, pues ya estaríamos hablando de una tercera guerra mundial. Lo digo con mucha responsabilidad. Porque una intervención en estos momentos de la aviación estadounidense, como lo ha pregonado The Washington Post, les están llamando como acciones cinéticas, en inglés kinetic actions. Esto ya ha sido advertido por el Ministerio de Defensa rusa, que sus famosos misiles de defensa S-300 que acaban de colocar en el puerto de Tartus en Siria, derribarían cualquier intervención de la aviación aérea de Estados Unidos. Este asunto no es menor. Entonces aquí tiene dos posibilidades Obama: o acepta la nueva realidad en el terreno de la caída de Alepo, lo cual significaría la derrota mayúscula de Estados Unidos como superpotencia global, y en particular en el Medio Oriente, lo cual obviamente asentaría el nuevo retorno de Rusia como una de las tres superpotencias globales, al unísono de China, o realmente pues no hay un tercer escenario. Ese es el punto de inflexión de ahora. O las bravatas retóricas de ambas partes ceden, se sientan a negociar. Yo creo que en estos momentos lo peor es tomar partido por alguien, porque la humanidad pierde. Tampoco ganan Rusia y Estados Unidos. Una guerra nuclear sería devastadora. Ambos cuentan con, al menos que sea una muy local, con armas tácticas nucleares, pero da igual, va a ser una guerra tremenda, y ya por lo que parece, ya Rusia se ha quitado los guantes, ya no aguantan tanta humillación de parte de Estados Unidos. Parece ser que no han entendido que Vladimir Putin no es ni Gorbachev ni Boris Yeltsin, y ahora Estados Unidos pues tiene que aceptar su nueva realidad, a mi juicio, si es que no quieren una tercera guerra nuclear, lo cual es aterrador, porque el presidente Obama recibió el Premio Nobel de la Paz por toda su política prospectiva de desnuclearización, y curiosamente está dejando sus 8 años de mandato en una situación peor que la que heredó, porque la amenaza de intervención de Estados Unidos en Siria, como lo propagó The Washington Post, tuvo una reacción inmediata en el sentido en que Rusia ya colocó sus misiles en Tartus, en Siria, y aquí lo grave es, como esto ya ha llegado a una tal publicidad, ya no pueden retroceder mucho. Ahorita lo que queda, incluso Rusia empezó el día 3 de octubre, creo que era hasta hoy concluía, la movilización, se dice fácil, de 40 millones de ciudadanos rusos creo que en 5,000 búnkers, precisamente como ejercicios contra un ataque nuclear de Estados Unidos. Entonces estamos a una situación, yo creo, de las más peligrosas que ha tenido el género humano. Gracias, profesor, por este análisis para nuestra mesa redonda. Buenas tardes. Bueno, y yo me pregunto, Leonel, bueno, ante todo, muchas gracias también a Irma y al profesor Alfredo Jalife por esta intervención y por estas opiniones, pero yo estaba pensando mientras escuchaba estas declaraciones de Jalife, él que muchas veces habla del tema económico y cómo influye en el tema de la política, el tema de la economía en medio de toda esta crisis, que tiene como epicentro a Siria, pero sabemos que es una zona caliente y que es regional. Ahora, en un contexto, Leonel, de la caída del precio del petróleo, ¿se une todo esto? ¿Se puede, vamos a decir, entrelazar todo esto con la crisis en Siria, con la crisis regional? Mira, todo está interrelacionado. Y este fue un conflicto que comenzó en el 11
como parte de un reajuste geopolítico y también económico. Había en aquel momento toda una perspectiva, toda una prospección, toda una proyección de cómo sería el desarrollo de la industria energética, con la construcción de oleoductos y gasoductos que partirían. Después que Estados Unidos comienza a bajar la presión, su permanencia, su presencia en Irak, ellos pensaron que Irak iba a tener un curso que no es el que ha tenido, que Irán no era lo que es ahora. Y en aquel momento, cuando estallaron la famosa primavera árabe en Egipto, en Túnez, y comenzaron todos aquellos conflictos que ya hemos hablado bastante de ellos aquí, Estados Unidos creo que era el momento de afianzar, de echar mano, de controlar absolutamente esta región y sacar del terreno a Siria. Yo sigo pensando que desde el punto de vista geopolítico para Estados Unidos era importante sacar del juego al gobierno de Bashar al-Assad que había y del Baas sirio, ese tipo de de socialismo árabe o de socialismo a lo árabe y ese gobierno laico que era el único que se diferenciaba del resto, era el único que no era una monarquía subsidiaria de la cobertura militar norteamericana. Entonces es un problema que ya Marilena en algunas ocasiones aquí lo ha explicado con mucho más detalle en sus intervenciones de la formación, de la proyección geopolítica de los poderes. Ahora, Rusia en aquel momento no estaba en las condiciones que está ahora. Y lo que más le viene preocupando a los Estados Unidos, por lo menos en lo que se ve y lo que se aprecia en los comentarios de la prensa gubernamental o de la gran prensa, Newsweek, New York Times, Washington Post, el Wall Street Journal, que son los voceros de la élite, es el fortalecimiento de la presencia y de la influencia de Rusia en el área y a escala internacional. Como con Putin hay un parón a todo aquel cerco, a toda aquella aproximación de la OTAN, por eso ella menciona el caso Ucrania, a la frontera rusa, y también cómo Putin se lanza con este acuerdo del año pasado a utilizar las fuerzas aeroespaciales. No se trata de 4 aviones, son las fuerzas aeroespaciales de Rusia, para hacer valer el poderío militar en función de un aliado. Y Rusia se confirma como aliado seguro de uno de sus aliados. Si no lo va a abandonar, le interesa mantener su base en Tartus, que la hubiera perdido si en Rusia hubiera un cambio de régimen. Digo, si en Siria hay un cambio de régimen, y esa base de Tartus es estratégica para Rusia, es su base de aprovisionamiento para la flota del Mar Negro y su salida al Mediterráneo. Bueno, déjeme decirle que hay fuentes, ya militares en Rusia, que dicen que han comenzado a estudiar la posibilidad de poder expandir algunas bases militares también fuera de Rusia. Hasta ahora tienen solamente la de Siria, esa pero es la única base, en Asia Central. Esa es la única base naval y militar que tiene Rusia fuera de su frontera, en todo el mundo. Hoy día, después hablaron de que se podía firmar un acuerdo. Una en Irán. No existe. A lo mejor no existe ninguna otra. Hay que confirmar. Ahora, hoy Bashar al-Assad, ayer, dio una entrevista a un periódico danés y en esa dijo 2 cositas interesantes. Lo que está en juego aquí es la guerra. Si se habla de la guerra contra el terrorismo, quien gane aquí es el terrorismo de nosotros. Porque el terrorismo es contra Bashar al-Assad, contra el gobierno existente ahí. Y Estados Unidos, existen pruebas de que está comprometido con mucho de eso, con el origen de muchos de estos grupos. Eso está probado. Lo que pasa es que ellos tienen muchos recursos de echarle tierra a esas cosas y de aparecerse como los defensores de los paladines de la guerra antiterrorista, pero que es raro que en más de 2 años que ellos no han logrado. Ahora, la guerra económica. Estados Unidos logró que Arabia Saudita le siguiera vendiendo petróleo barato cuando el petróleo estaba caro. Logró armar atiborrar sus reservas y después hizo caer el petróleo. Eso ha sido una maniobra, eso no es la resultante de una casualidad y ha afectado a los gobiernos progresistas que dependían de los ingresos petroleros y no logró afectar a Rusia porque Rusia tiene otros recursos para defenderse. No es monoproductor de petróleo, pero lo afectó también. Ahora, en este momento, fíjate, lo hubiéramos hablado con más tiempo si lo tuviéramos.
¿Por qué en ese acuerdo del Senado y ese acuerdo del Congreso de querer culpar, con motivo del aniversario de los ataques a las Torres Gemelas, culpar a Arabia Saudita y querer pasarle la cuenta a Arabia Saudita por el costo que tuvo, la indemnización de las víctimas? Porque hasta con su aliado de todos los tiempos, Estados Unidos está dispuesto a darle una puñalada trapera como esa, es decir, hacerle pagar una cuenta que no es de ellos. Es decir, hay todo un rejuego tan complejo que sencillamente está dejando muy pan parado a Washington frente a viejos y aliados, y está haciendo ver lo que puede dar un curso como el que Putin le ha impregnado a Rusia. Bueno, usted hablaba de la llamada primavera árabe y sin duda, bueno, se habla muy poco de los resultados recientes, actuales de ese proceso. Se concentran mucho los medios en Siria, se concentran mucho los medios en vamos a decir, este conflicto Rusia-Estados Unidos, pero nosotros no vamos a caer también en esa forma de desinformación. Vamos también a ver qué ha pasado con otros países de la región después de esta llamada primavera árabe. Uno de estos países es Libia, precisamente. Y vamos ante todo a ver cómo se está moviendo desde el punto de vista diplomático en la región la situación de Libia. Veamos este reportaje y después, en unos minutos, estamos con la doctora María Elena, que tiene los resultados y los detalles, María Elena, de un informe muy interesante del Parlamento británico, ¿no?, para que nos detalle de qué se trata. Veamos. El enviado de Naciones Unidas a Libia, Martin Kobler, se reunió durante la jornada de este sábado en El Cairo con el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abu Gheit, y el líder también de la Cámara de Representantes de Libia, Aguila Saleh, para así avanzar en un proceso de paz en ese país. Exactamente, Kobler instó a todas las partes a unir al país devastado por la guerra desde el levantamiento del año 2011 que derrocó al líder Muammar Gaddafi. El acuerdo político de la Organización de Naciones Unidas busca crear una unidad en medio de la división que actualmente vive ese país entre las autoridades rivales. Ánimo a todas las partes en Libia. Este es el propósito de mi encuentro hoy en El Cairo. No solo reunirse con el gobierno egipcio y la Liga de Estados Árabes, sino también con el presidente Aguila Saleh de la Cámara de Representantes. Que todo el mundo se reúne en torno a este objetivo común: unir al país, restablecer la paz, la estabilidad y aumentar la producción de petróleo con el fin de proporcionar una buena vida para el pueblo libio. Bueno, un poco optimista este funcionario, ¿verdad, María Elena? Sí, yo quería decir algo rápido. La geopolítica, la guerra, el problema económico y el terrorismo, todo está vinculado a los problemas estructurales y globales que tiene hoy el capitalismo. Y hoy un economista, amigo mío, me decía, no se te olvide al analizar el petróleo, que el petróleo se cotiza en bolsa. Es uno de los pocos productos que se cotiza en bolsa. Por tanto, es objeto de especulación. Y al ser objeto de especulación, como esencial, los contratos no tienen que ser los propios petroleros. Hay que recordar también que Estados Unidos, a través del fracking, llegó a ser, creo que hoy es el primer productor de petróleo en el mundo. Pero a partir de todo esto, los que producen, la OPEC trata de poner los precios, pero puede haber una manipulación, y ahí lo vinculo con la geopolítica, y recordar esta área, que lo hemos dicho 1000 veces, la importancia que tiene. Y lo demuestra no solo el petróleo, la riqueza, su posición geoestratégica, el agua, lo sucedido en Libia, que tuvo un guión que ha tratado de seguirse en Siria, pero que Estados Unidos no pudo, porque la experiencia de Libia y la situación diferente de Rusia y China llevó a que torpedearan en Naciones Unidas lo que quería Estados Unidos. El informe dice lo que nosotros hemos dicho 300 veces, y no es porque seamos adivinos, es porque hemos analizado objetivamente el fenómeno tantas veces hemos estado aquí. Lo primero, quería decir que es un reporte, el Parlamento británico es quien lo hace, es uno más, pero que es del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Bipartidista de los Comunes, y voy a referirme a 7 aspectos rápidamente. El primero es que la guerra fue basada en falsa inteligencia. O sea, todo lo que se dijo, igual que en Irak, fue mentira. Pero ¿qué fue lo que se argumentó? Lo que se llama hoy guerra no convencional, le dicen así, que es lo que están haciendo en Venezuela y en otros países. Gaddafi violó los derechos humanos. Inmediatamente se buscó un apoyo regional y se llevó al Consejo, y entonces ya se llevó a Naciones Unidas, y en aquel momento, cuidado, Rusia y China no vetaron.
Sin embargo, este informe demuestra o plantea que Gaddafi trató de llegar a un arreglo con los manifestantes, que no fue que reprimió. O sea, eso es lo que dicen ellos, no es lo que estoy diciendo yo. Yo estoy tratando de vincularlo a lo que sucede. Pero lo admiten ahora. Pero ahora se demuestra. Y entonces, lo otro tan importante, y por eso decía al inicio, que parece que no tenía que ver con Libia, pero sí tiene que ver con Libia, con Siria y con todo lo demás: petróleo, geopolítica, terrorismo e intereses imperialistas. El gobierno de Libia estaba luchando contra los terroristas, y desde que se inició el problema en Libia, habían grupos terroristas al interior del país. Y esos grupos terroristas que ahora en Siria hablamos del denominado Estado Islámico, que hablamos de Al-Nusra, tenían otros nombres, pero sobre todo eran de la rama de Al-Qaeda, y desde un inicio, lo reconoce este informe, estuvieron en esos rebeldes que luchaban contra Gaddafi. O sea, desde un inicio ya estamos hablando de una oposición que está vinculada al terrorismo, y que esa oposición fue la que apoyó Occidente. Entonces, en ese caso, suministraron armas, y esto es lo tercero que se recoge. Suministraron armas, como lo hacen en Siria, no solo a la oposición, sino también a los terroristas para derrocar a Gaddafi. Los rebeldes en todo momento, aunque se estableció pena de que no se podía vender armas ni al gobierno ni a los rebeldes, eso fue violado. Estoy diciendo algunas cosas, no todo lo que plantea. Sarkozy tenía objetivos muy específicos, que no los voy a decir todo, pero sobre todo que Francia no perdiera su supremacía en África. La francofonía no podía debilitarse, ni el control que tenía en el área de África occidental y también África Norte, sobre todo Libia, por la política panafricanista. Sí, aquí están, le da 5 aspectos a Sarkozy de por qué tuvo una actividad tan importante. Y entonces Gaddafi trató de llegar a un arreglo, y Occidente insistió en el cambio de régimen, que es lo que quiere en Siria. Decían, no, Gaddafi no, que Gaddafi se quede. No estamos contra Gaddafi, pero al final, yo no voy a recordar que hace poco se puso con televisión, la candidata a presidenta de Estados Unidos hoy casi celebró en vivo el asesinato de Gaddafi, porque lo que querían era el cambio de régimen como lo quieren hoy en Siria. En Siria no lo pudieron hacer, todo esto además se hizo a través de Naciones Unidas por la postura de Rusia y China en un inicio, y por supuesto porque se equivocaron. La situación del gobierno, el ejército y la población siria era diferente. Entonces, ayer Libia, geopolítica, petróleo, intereses, hoy Siria. Ambos, en otro momento, hoy también lo hemos dicho, eran muy diferentes, pero eran laicos, tenían una política contra Israel, tenían unas alianzas, aunque Gaddafi se había acercado a Occidente, Siria no, pero el guión que otras veces lo he dicho, escrito hasta sobre eso, que casi no escribo, pues en Siria se trabó. Pero hoy la situación de Siria, pues un poco como boomerang. Esperemos que los grandes lleguen a un arreglo y no se llegue a la Tercera Guerra Mundial, como decía. Siempre, qué casualidad, Marilena, Leonel, aparecen informes de este tipo cuando ya el desastre está hecho. No, mucho después. Ya, bueno, se conoció que Colin Powell en su momento mintió en Naciones Unidas, pero después que está invadido Irak, ahora se conoce esto. En el caso de Libia, la señora Clinton está muy comprometida, porque según los despachos y los cables esos que se revelaron a última hora, ella desde el Departamento de Estado seguía una política incluso diferente a la que el Pentágono, que es la fuerza que está para actuar militarmente, proponía. Es decir, en el Pentágono hubo intenciones de llegar a un arreglo con Gaddafi, porque temían que el desparramo de armas que después se formó ocurriera, y sin embargo ella desde el Departamento de Estado presionó para que siguieran adelante con el plan de destitución, de destrucción del gobierno de Gaddafi, que era la unidad y que era el que lo había mantenido a aquel país unido, porque en realidad Libia había sido una amalgama. Exactamente. Bueno, se ganó, que algunos autores la llamen la carnicera de Medio Oriente. Le tienen miedo. No, miedo no. Hoy día la califican. No es la primera vez que sucede en la política de Estados Unidos. El propio gobierno de George W. Bush
trazó una estrategia militar con la cual los militares no estaban de acuerdo. Los militares de Estados Unidos deseaban, o sea, pensaban que lo más prudente era llegar y retirarse y no quedarse, y bueno, ya hemos visto lo que ha pasado. Bueno, pero vamos para otro tema aquí en la mesa redonda. Así. De los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la mesa redonda. Nuestras armas son las ideas. Bueno, Leonel, estaba pensando también en un país clave, ya usted lo mencionaba, en el Medio Oriente, y que puede considerarse, según decía usted, el gran conflicto, el conflicto madre en esa región. Palestina. ¿Cuáles son las últimas noticias con respecto a Palestina? La situación en Palestina, no sé. En medio de Siria, que todo el mundo habla de Siria, pero muy poco de Palestina, ¿no? En realidad, no se trata de... Bueno, el país Palestina fue borrado, ha creado un problema hasta en Google. Resulta que Google borró a Palestina como territorio de sus mapas. O sea que Google, la mayoría de los jóvenes incluso lo conocen mejor que los adultos mayores, que tiene un sistema de los llamados Google Maps, sí, que permiten estudiar geografía desde una computadora acudiendo a ese recurso. Bueno, de repente desapareció. Este año, en la recién concluida, no se ha acabado todavía, están dando en la recién iniciada, como quien dice, Asamblea General de Naciones Unidas, entre los primeros discursantes estuvieron Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, o también llamado presidente palestino, aunque y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Y Abbas pidió, imploró, rogó, llamó la atención con mucha fuerza y con mucho énfasis sobre el tema de que en el 2017 se cumplirá un siglo, 100 años, de que la pérfida Albión, la Inglaterra del comienzo del siglo XX, se comprometió con el movimiento sionista, en aquella época todavía liderado por Herzl, a entregarle Palestina, una parte del territorio de Palestina que estaba bajo el protectorado de Gran Bretaña, para construir un hogar para el pueblo judío que había sido disperso por los romanos desde mucho antes y siglos atrás. Claro, estaba muy fresco el tema del Holocausto y del fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, los asesinatos y los crímenes de guerra de Hitler y el nazismo. Y digo, perdón, en esa época no, en esa época estamos en el 17. Están desarrollándose los acontecimientos posteriores a la Primera Guerra Mundial, los judíos han sufrido muchísimo, y ese punto del 2017, la llamada Declaración de Balfour, que le sirve a las Naciones Unidas para después de la Segunda Guerra promover la partición, dio lugar a eso. Bueno, Abbas, yo recordaba esto, porque han pasado 100 años desde aquel acontecimiento, 60 después de la partición de Palestina en el 47, 50 en el 67, van a cumplirse 50 años de la guerra del 1967, en la cual Israel ocupa lo que quedaba por ocupar de la Palestina histórica, los territorios árabes ocupados, y ya no queda nada que pueda ser denominado palestino. En realidad Google no se equivoca. Hoy están Israel y los realmente no queda nada. Israel y los territorios ocupados. Y unos pequeños islitas que van quedando, donde quedan bolsones de palestinos que están bajo la autoridad nacional palestina para ciertas cosas. En ningún caso para la defensa, ni mucho menos. Entonces, está planteado el problema. Ya Israel, Netanyahu lo dijo en esta última ocasión,
no quiere oír hablar de la solución de los dos estados. Aquella del 47, del Estado palestino, árabe palestino, del Estado israelí, ya eso para ellos no tiene importancia. Lo que están defendiendo es un solo Estado con dos comunidades, pero un Estado judío. Es decir, incluso confesionalmente definido. Y esto tiene al mundo en una situación, a los defensores de los derechos humanos, a los defensores de los más de 6 o 7 millones de refugiados palestinos, frente a un gran dilema. ¿Qué hacer? Bueno, ahora se va a perpetuar la tragedia del pueblo palestino. Ahora se dio también un incidente con el tema de una nueva flotilla y hay denuncias. Salió un grupo de mujeres. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a María Elena, a ver qué me dice, qué opinión con respecto a esto. Dos noticias. Una primera noticia, se dio hace muy poco, Estados Unidos una vez más condenó los asentamientos israelíes en Palestina, pero antes de eso, el embajador de Estados Unidos en Israel había dicho que se prepara la mayor ayuda militar que en la historia ha dado Estados Unidos a un país. 32.000 millones de dólares en 10 años, es decir, más de 3.000 millones. 38.000, tengo verdad. Subieron, aumentaron, eran 3.000 y ahora va a ser casi 40.000 millones, pero ese no es el tema. El tema es la mayor ayuda militar. ¿Qué opinión le da esto? Bueno, mira, cuando hablamos de contradicciones y de postura de Israel en conversaciones, siempre sabemos que no cumple. Cuando hablamos de relación de postura estadounidense hacia la región, todo es ganancia para Israel. Con independencia de que Obama y Netanyahu no se llevan, de que si hubo contradicciones, no sé si sería parte del espectáculo. Rápido, te voy a decir. Siria, ya Netanyahu lo dijo hace no sé qué tiempo, balcanizada, de una parte para mí, una para Turquía y una para allá. Libia, también en contra de Israel y a favor de los palestinos. Entonces, hay una simbiosis, es como un ven-a-vena entre Israel y Estados Unidos. Históricamente ha sido así. Estados Unidos tenía el temor, siempre quiso. Israel, máximas garantías, siempre hasta hoy. Y ahí están las máximas garantías, porque ya no es solo que la ayuda militar se le dé, sino que está refrendada desde el 2008 en el Congreso, por ley. Y tiene que ser cualitativamente superior a la que tengan los árabes. Por tanto, Israel es el aliado número 1 de Estados Unidos en esa región, con independencia de que tenga otros aliados. Te decía, la disyuntiva estadounidense, discúlpame rápido, era alianza con los árabes y alianza con Israel. Hoy día ha logrado que muchos gobiernos reaccionarios árabes ya se lleven con Israel. Por eso te decía que todo está relacionado. Siria no es el caso. Bueno, hay quien dice exactamente, ahora que habla de Irán, que esto es, algunos analistas, que es un premio de Estados Unidos a Israel por el tema iraní, por los acuerdos en materia nuclear con Irán, que los israelíes han estado protestando mucho y que, bueno, quizás es una lectura simplista, pero hay quien dice que tiene que ver, o sea, hay una presión, pero fíjate, tampoco Estados Unidos ha cumplido los acuerdos con Irán y las sanciones las ha mantenido, pero indudablemente es una lógica que continúa, sobre todo porque en la región, Israel, ellos estuvieron negociando casi muchos meses y bueno, le pusieron Israel hizo algunas concesiones que no voy a mencionar, pero indudablemente esta ayuda y esta alianza y estos 38.000 millones, que es increíble la cantidad de dinero que, vaya, eso se le diera a los pobres, pues no habría hambre en el mundo, indudablemente tiene que ver con una lógica de colonización, de presencia del sionismo, de su relación con las esferas de poder al interior de Estados Unidos y de la garantía estadounidense de sus aliados, que con independencia de Turquía, de Arabia Saudita, de Egipto, Israel es su aliado fundamental. Y tan es así que fíjate que Obama se llevaba muy bien con Netanyahu, nunca cuajó una conversación, ir a las conversaciones de paz, no, eso se logró con Clinton. En otro momento Israel hizo determinadas concesiones, y quiero aclarar esto, que nosotros a la OLP y a los palestinos los tratamos en las conversaciones a igual, no
la situación de los palestinos en las conversaciones, en los acuerdos, que además no se cumplieron como eran. Los palestinos es un pueblo que está arrinconado en Gaza, que Israel sigue bombardeando, que entonces tú entras a internet y te dice, dos policías tuvieron que matar a un joven porque venía con un cuchillo. Bueno, yo pienso que si estuvieron con un cuchillo te tiran en pie, no tengo que matarte. Y entonces se crea toda, porque tú decías, bueno, los que defienden los derechos humanos, ojalá que en el mundo recordáramos, aunque sea 2 minutos al día, la situación que tienen los palestinos. Porque la situación de Siria es terrible, pero la situación de los palestinos es horrorosa, porque desde el año 48, que se fueron 800.000 personas, esas personas, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos se han criado como refugiados en su territorio. Y todavía hay personas que dicen que es un problema nacional. Pero bueno, muchas gracias. Ese es el mundo que nos tocó vivir. Sí, esperemos que se resuelva, ¿no? Que se mejore. Bueno, muchas gracias a la doctora María Elena y también a Lionel por habernos acompañado una vez más aquí en nuestra mesa redonda para analizar el complicado, pero yo digo siempre interesante tema del Medio Oriente. Ahí están nuestras páginas en Twitter, en Facebook. Ahí puede conocer también un resumen de todo lo que se ha tratado y se ha analizado hoy en la mesa redonda. Nos vamos con nuestras imágenes del día. En esta ocasión tienen que ver con nuestro país y no con política, sino con el deporte. Bueno, también con política. Juego de fútbol entre Cuba y Estados Unidos. Esas son nuestras imágenes del día. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima mesa redonda.